Hola iglesia, Dios te bendiga. Iglesia de Jesucristo en cualquier rincón del mundo donde te encuentres. El Señor te bendiga. Vamos a compartir esta palabra sobre el rapto de la iglesia, como Jesús la ilustra aquí con la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Quiero hablar esta tarde, como les decía, de la parábola de las 10 vírgenes. Y Jesús está hablando de gente creyente, de cristianos convertidos, unos prudentes y otros insensatos. Y utiliza esta parábola para ilustrar cómo será el rapto de la iglesia, el acontecimiento más importante que el mundo cristiano está esperando que en próximos días va a suceder. Lamentablemente, un gran segmento del mundo cristiano no está esperando esto diligentemente. Algunos que ya, como dice la palabra, el esposo tarda y ya no lo están esperando. El arrebatamiento de la iglesia. Y por un instante, yo quiero que usted piense, quiero que usted se imagine qué ocurrirá inmediatamente después del rapto de la iglesia. Cuando el médico cristiano que esté realizando una operación en ese momento, el piloto cristiano que esté llevando un avión en ese momento, el conductor del autobús, y que esta gente desaparezca en un instante. Van a ocurrir accidentes, catástrofe, porque el rapto de la iglesia ocurrirá. Y con el rapto de la iglesia vienen muchas consecuencias. Y lamentablemente muchos cristianos están ignorando este momento, ignoran el rapto de la iglesia, no lo esperan o no creen en el rapto de la iglesia. Pero dice Primera de Tesalonicense 4 del versos 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos arrebatados. Va a haber un rapto, un arrebatamiento de la iglesia. La Biblia lo dice, está escrito. Te lo estamos predicando. Cuando ocurra, no te sorprendas ni que te vayas
a sorprender ese momento. Porque cuando esto ocurra, el rapto de la iglesia, el diablo tratará de cambiar o de transgiversar esta gran verdad, de cambiarla, mejor dicho, de omitir esto. El mundo conocerá la desaparición de millones de personas, pero van a decir que es por cualquier otra cosa menos que Jesús se llevó su iglesia, como dice en la palabra. Y por estos días, la NASA está hablando de extraterrestres, está hablando de apariciones, está hablando de cosas que están, objetos no identificados. Pero la verdad, nadie ha visto nada. Solo han visto puntos negros y luces. Y pueden ser demonios que estén tratando de engañar a la gente con esto. La Biblia dice que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé si usted lo cree, si usted lo espera, pero yo le aconsejo que lea las Escrituras y que espere en el Señor, que esté firme en ese momento y que crea en el arrebatamiento. Dice la Biblia que ellas eran 10 vírgenes, dice en Mateo 25, que eran 10 vírgenes, y así es que tiene que estar la iglesia del Señor, de Cristo, una iglesia para Cristo, una iglesia no mundana. Diga conmigo, yo soy de Cristo y para Cristo, y yo espero su venida. Mi único amor es Cristo, no el mundo. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Estas vírgenes creían que el esposo venía. Ellas lo esperaban. Eran conscientes de su venida. Eran conocedoras de su venida. Pero dice la Biblia que se les acabó el aceite. Lamentablemente se les acabó el aceite a un grupo de ellas. Y es aquí donde fallan muchos cristianos que están hoy día apagados. Usted y yo mantengamos o tengamos mucho cuidado para no perder ese primer amor por Jesús. Usted y yo tengamos mucho cuidado de no enfriarnos. Tengamos mucho cuidado de no apagarnos, de quedarnos sin aceite como estas 5 vírgenes. 5 fueron prudentes y 5 insensatas. Las insensatas se quedaron sin aceite. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes. Esto es cuestión de resistencia, de perseverancia. Aquí fue donde fallaron esas 5 vírgenes. Se quedaron sin aceite. Porque dice la Biblia que el novio tardó en venir. Y hay mucha gente que ya no cree más en el arrebatamiento de la iglesia. Hay mucha gente que dice eso es mentira. Hay mucha gente que ya no espera porque ha esperado de siglo en siglo el mundo cristiano de que Jesús venga. Van 2000 años desde que se escribió el Nuevo Testamento, que habla más claro, porque el arrebatamiento de la iglesia se viene hablando desde el Antiguo Testamento, cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, pero más claramente lo habla en el Antiguo Testamento. Y ya mucha gente se ha cansado de esperar y ya no espera la venida de Jesús. Dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas que se quedaron sin aceite, dice Jesús que eran unas insensatas, unas descuidadas. En un instante, en un descuido, se quedaron fuera. En un instante se quedaron sin aceite. Se dieron de cuenta que ya estaban sin aceite. Y ten mucho cuidado de que tu aceite no se acabe, de que tu lámpara no se apague. Dice que las 5 vírgenes prudentes, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y eso es lo que debe hacer un cristiano diligente. Estas 5 vírgenes prudentes, diligentes, además del aceite de la lámpara, tomaron aceite de reserva en sus vasijas. Y cuando se iba acabando el aceite de las lámparas, ellas vaciaban, ellas echaban a las lámparas, de tal manera que la lámpara estaba siempre con aceite y siempre encendida. Y esto habla de unción. Esto habla, como dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y usted debe estar siempre orando. Mantener esa lámpara encendida, mantener ese fuego ahí. Esto habla de orar siempre, de ayunar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de ser parte de tu vida, de tener esa costumbre, esa manera de vivir. 5 insensatas y 5 prudentes. Quiere decir que no todos se van en el rapto de la iglesia, no todos nos iremos. Habrán unos que por descuido se van a quedar, por insensatez. Otros porque ya ni esperan más al Señor. Y aunque creen en la venida, como estas insensatas. Otros porque no creen, dicen: eso no es verdad. Velad pues, dijo el Señor, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está la clave de todo. Velad pues, hay que estar velando, porque es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Voy a concluir. Dice: eran 5 insensatas y 5 prudentes. Y si estas vírgenes fueron imprudentes, fue porque fallaron, se descuidaron, les faltó el aceite. Usted no puede dejar de orar, que no falte el aceite, que no falte el fuego. Usted no puede dejar de ayunar, que no falte la unción. Usted no puede dejar de venir a la iglesia, de compartir con sus hermanos de la misma fe, de estar en la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo siempre en la casa, en su templo, para alimentarme de Él, para escudriñar, para saber de Él, dijo el salmista. Usted no puede dejar de leer la Biblia. Usted tiene que más bien dejar de coquetear con el mundo. Porque si se descuida, se enfriará. Y eso ha pasado con muchos cristianos. El descuido, por un descuido, empiezan el proceso de enfriamiento. Si usted se descuida, el fuego se le va a apagar. Se le acabará el aceite.
Y algo muy importante en este tema del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es para los que creen en Jesús, no es para todo el mundo. Es más, para los que esperan a Jesús. Y otra cosa muy importante, para los que esperan el rapto. Porque el que no cree en el rapto no se irá en el rapto. Los que no creen en el rapto se quedarán aquí para la gran tribulación. Dice, unos serán tomados, otros serán dejados. Hay un grupo de cristianos que serán tomados, que serán llevados, que serán arrebatados, que serán raptados. Yo oro para que no te falte el aceite, para que tu lámpara no se apague. Que tu amor por Cristo no se enfríe, que tu amor por Cristo no se termine, que el fuego del Espíritu Santo esté siempre ardiendo. Eso es lo más importante en tu vida, que la presencia de Dios esté siempre en tu vida. No hay otra cosa más importante, que Dios esté siempre en tu vida. Jesús dijo, y esa es la clave para irnos en el rapto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, gracias por esta palabra. Y yo oro, Señor, por tu pueblo, para que sea un pueblo diligente, para que sea un pueblo, Señor, que no se distraiga, que no se descuide, sino que esté velando. Un pueblo que esté esperando tu venida, porque tú vienes. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.